buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de regreso al canal. En esta semana, para continuar como lo hacemos semanalmente con el resumen de la lección que este trimestre está tratando, como ya vimos la semana pasada, sobre nada más y nada menos que la palabra de Dios. La importancia de este libro maravilloso y la importancia en que dediquemos tiempo libre a estudiar para comprender el mensaje maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros en este libro, sobre todo en estos tiempos que están llenos de inseguridad, estos tiempos que están llenos de incertidumbre, estos tiempos que están llenos de personas que están tristes, que están preocupados, como dice la Biblia, hombres que estarían desfalleciendo a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Por eso agradezco a Dios por la oportunidad de estudiar la lección de esta semana, y también quiero agradecer al pastor Manny, al pastor Giovanni, porque ahora tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes este sábado en el horario que tenemos para estudiar la lección. Así que Dios te bendiga y que pueda ser de instrucción. La lección para esta semana se llama El origen y la naturaleza de la Biblia, y el texto para memorizar está en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, que dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es muy importante la manera como nosotros percibimos este libro maravilloso. Hay personas que tienen una Biblia en su casa, la tienen abierta en una mesita de centro y no la leen nunca, como la historia de aquella señora que el pastor vino a su casa y le dijo: querido pastor, bienvenido a mi casa. Comenzaron a hablar y el hombre le dice: ¿y usted tiene Biblia? Sí, tengo una Biblia. Y dice: ¿y la lee? Claro, pastor, yo la leo. Entonces le dijo: un momentico, yo se la voy a buscar. Y comenzó a buscar dónde estaba la Biblia, y de allá adentro de su casa sacó un libro lleno de polvo, y cuando abre la Biblia dice: oh, mira los espejuelos, que los había perdido hace no sé cuánto tiempo. Por eso hay personas que tienen la Biblia pero no la leen. Hay personas que tienen la Biblia pero la tienen como si fuera un amuleto, tratando de buscar protección. Hay personas que inclusive duermen con la Biblia al lado de su cama. Pero todo depende de la percepción que usted tiene acerca de este libro. ¿Cuál es la naturaleza de este libro? ¿Cuál es el origen de este libro? ¿Para qué ese libro llegó hasta nuestros días después de tantos problemas? Cuando ustedes conocen la historia, el comunismo, el nazismo, el papado, los romanos, todo el mundo en diferentes épocas trataron de borrar de la faz de la tierra este libro maravilloso, y sin embargo se cumplen las palabras de la Escritura que dice: la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces es muy importante que entendamos esto. También es importante que entendamos cómo funciona todo este proceso a través del cual Dios comunicó estas verdades que están en la palabra. Si es que Dios le habló a estos hombres, si es que les habló en visiones, o si tal vez estos hombres recibieron palabras literales de Dios que ellos finalmente escribieron, o si recibieron un mensaje que después ellos comunicaron en sus propias palabras. Todas estas cosas son muy importantes. Ahora, la Escritura tiene principios de interpretación, principios que le ayudan a usted a entender lo que la misma Biblia dice. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que la mujer escuchó a la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, y finalmente la mujer probó del fruto. Ahora usted se pregunta: ¿qué significa la serpiente? Bueno, si usted quiere usar los principios bíblicos para entender la Biblia, vamos al Apocalipsis y usted encuentra ahí que dice que fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y así hay muchos lugares donde usted puede encontrar respuestas a los mismos símbolos que la palabra de Dios tiene. Por ejemplo, hay un lugar donde dice que la ramera se sienta sobre muchas aguas, y en otro lugar explica que las aguas sobre las cuales se sienta la mujer son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas.
Entonces, de esa manera funciona. La Biblia se explica a sí misma y los reformadores utilizaron dos principios importantes. Número uno, solo la Biblia para entender la Biblia. Y el número dos, toda la Biblia. Quiere decir, lo que la Biblia habla sobre un tema no se puede tomar en un texto y hacer de ese texto una doctrina, porque entonces aplicaría el dicho que dice: texto sin contexto es un pretexto. Y por eso es que hay tantas denominaciones hoy en día, porque no utilizan los principios de interpretación de la Biblia que la misma Biblia enseña. Lo otro que tenemos que entender de este libro maravilloso es la dimensión divino-humana. Cómo la divinidad se combinó con la humanidad, no solamente para hablar en este libro maravilloso, sino para hablar sobre aquel que, siendo Dios, se hizo hombre. Y la Biblia dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne en este mundo, visto de los ángeles, murió, resucitó, recibido arriba en gloria. Entonces, ahora, la palabra de Dios, ¿cómo fue que Dios inspiró a estos hombres? Bueno, Dios le habló de diferentes maneras. Muchas veces Dios les habló en sueños, otras veces Dios les habló en visiones, otras veces ni siquiera Dios les habló, solamente ellos vieron visiones, como en el caso de Daniel, donde escuchaban a otras personas en el cielo. En el caso de Juan, escuchó a los ancianos. También Daniel, dice Daniel, escuché a un santo que le preguntaba a otro santo, y de esa manera ellos recibieron un mensaje que finalmente recibieron la instrucción de escribirlo. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro y sea por testigo al pueblo. Dios le dijo a Jeremías: escribe en un libro. Le dijo a Isaías: escribe en un libro. Le dijo a Daniel: guarda las palabras y sella el libro, porque este libro es para el tiempo del fin. Y así Dios le habló de diferentes maneras a estos hombres. Pero lo importante aquí es que Dios, excepto los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, las palabras que se usaron muchas veces estaban vinculadas con el contexto o con el trasfondo de cada uno de estos hombres, con el lenguaje que ellos utilizaban. Por ejemplo, los que eran del campo utilizaban expresiones del campo, recibían el mensaje de Dios y tomaban ilustraciones del campo. Eso era lo que hacía Jesús también. Jesús les hablaba a las personas en el idioma que ellos podían entender, con las cosas que les eran familiares, las cosas que podían servir de ilustración para que ellos pudieran comprender el mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Por eso Dios habló a todos estos hombres, pero todos estos hombres testificaron que hablaban por palabra de Dios. Lo otro es: Cristo es el centro de este libro maravilloso, desde el principio de las Escrituras hasta el fin. En el principio tenemos a Jesús, que según Juan creó todas las cosas. En el principio era el Verbo. Tenemos entonces a Cristo viniendo a este mundo en el centro de la historia. Aparece Jesús y parte de la historia antes de Cristo, después de Cristo. Es lo que Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Ese evento dividió la historia antes de Jesús y después de Jesús. Y lo otro es que el mismo Evangelio según San Juan y en toda la Escritura dice que un día, muy pronto, Dios va a regresar a este mundo. Pero no solamente va a regresar a este mundo, sino que va a poner las cosas en orden. Dios va a devolverle a los hombres el reino que perdieron. Dios va a devolverle a los hombres la ciudad que perdieron, el jardín que perdieron, la esperanza, la vida que los hombres perdieron. Dios prometió, y esto es lo que Apocalipsis. Por eso es que a veces cuando hablamos de profecía nos asustamos, pero todo lo que está escondido detrás de esta sombra y símbolos son nada más y nada menos que el plan de la redención, el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Juan dice que en los días cuando suene la voz del séptimo ángel, cuando suene la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo reveló a sus siervos los profetas. Y lo que Dios reveló a sus siervos los profetas
lo vemos en Daniel y lo vemos en Ezequiel y lo vemos en Jeremías, es que un día, en los días de estos reyes, básicamente en el tiempo en que estamos viviendo, el Dios del cielo levantará un reino que no será dado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Por eso la Escritura desde el principio tiene un hilo rojo que atraviesa toda la Escritura hasta el fin. Y cuando Jesús le habla a Juan, le dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevo todo. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, lo otro que vemos de las Escrituras es como la esencia de la aparición de Cristo en este mundo, en cumplimiento de las profecías de las Escrituras, de las cosas que los profetas anunciaron, porque el propósito de la Escritura era mostrar que Dios estaba firme en cumplir la promesa que había hecho a Adán, a Abraham, a Noé, a Jacob, a Isaac, a todos los hombres, a las 12 tribus de Israel, todos los hombres que estuvieron dispuestos a abrirle su corazón a Dios. Dios les prometió que iba a enviar al Salvador del mundo. Entonces, en cumplimiento de lo que la misma Escritura decía, la aparición de Jesús en este mundo fue un misterio, pero fue una mezcla de lo humano con lo divino, y asimismo la palabra de Dios comunicada a través de los hombres. De la manera que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, la palabra de Dios también es el mensaje de Dios comunicado a través de los hombres. Por eso es que Dios mandó a estos hombres a que escribieran. Los mandó a que escribieran para que nosotros pudiéramos tener el testimonio de las Escrituras, que de otra manera se habría perdido a lo largo de la historia. Pero hoy en día, como vimos la semana pasada, tenemos más de 24.600 manuscritos solamente del Nuevo Testamento, lo cual es una profunda evidencia acerca de la integridad del texto que escribieron aquellos hombres que dijeron que fueron inspirados por Dios. ¿Cómo se recibe la palabra? La palabra se recibe con fe. La palabra se recibe con agradecimiento. Y hoy yo tenía un cliente aquí que estábamos hablando. Él está siempre muy interesado. Una persona que yo aprecio, una persona que yo le tengo mucho respeto, porque tiene una actitud que desea conocer acerca de la palabra de Dios. Y él me estaba diciendo: yo quiero creer, yo trato, pero tengo tantas preguntas y ninguna de mis preguntas puede ser solucionada. Y le dije: tienes que venir a la palabra de Dios con fe. Tienes que venir a la palabra de Dios despojándote de todos tus preconceptos, despojándote de toda tu sabiduría, de todas las cosas que aprendiste a lo largo de tu vida, que básicamente formaron el criterio de las preguntas que tú haces. Y lo otro es que tienes que venir a la Biblia y escuchar las respuestas de la Biblia, analizarlas antes de hacer otra pregunta. Pero la Biblia dice: transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. La fe se alimenta a través de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Con fe. A través de la fe somos salvos. A través de la fe entendemos que Dios creó todas las cosas. Las cosas que entendemos, las que podemos comprender y las que no podemos comprender, también creemos por fe de que estamos en las manos de Dios. No necesitamos comprender todas las cosas. No necesitamos saber todo. Solamente necesitamos saber lo que la palabra de Dios enseña, porque la verdad es que la condición de cada uno de nosotros es una condición desesperada, que necesitamos desesperadamente el mensaje de la palabra de Dios. Pero a veces queremos explicar a Dios, a veces queremos ser Dios y poner a Dios en el banquillo de los acusados y pasarlo por un proceso de juicio, cuando en realidad quien más necesita de este libro maravilloso somos nosotros. La palabra de Dios que se recibe por fe y para fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que la lección de esta semana haya podido ser de bendición para ti y para todos los que la escuchen. Y Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones.